La mujer que preservó el legado de César Vallejo. He negado tanto para que durmieras. Georgette Philippard. Universidad César Vallejo. Experiencia curricular, Cátedra Vallejo. Documental de la vida de Georgette Philippard Travers. Nosotros somos el grupo número 2. Tengan todos ustedes saludos cordiales en nombre de todo mi equipo. En esta oportunidad hablaremos acerca de Georgette Philippard desde su llegada a este mundo hasta la fecha de su partida. Según Ana María, podemos decir que Georgette Marie Philippard Travers fue una poeta y escritora nacida el 7 de enero de 1908 en París. Sus padres fueron Alexandre Philippard y su madre Marie Travers, dos adolescentes que nunca se casaron y vivieron juntos. Es por ello que cuando se alistó en el ejército francés, nunca conoció a su padre, tomando así el apellido Travers por parte de su abuelo materno, ya que su madre era menor de edad. Georgette también se le conoce como la esposa del escritor y poeta César Vallejo. Estudios de Georgette Philippard. Georgette fue enviada a Bretaña. Ahí es donde realizó sus estudios primarios y secundarios, en el colegio Sévigné de Vitre, los que culmina en el año de 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera junto a su madre. En febrero de 1927, Vallejo muestra por primera vez ante la dama que vivía cerca de aquel lugar, y desde ese instante ingresó en su vida de un modo inesperado. Georgette Philippard fue conocida también como Georgette Vallejo, viuda de nuestro escritor peruano César Vallejo. Tuvo como ocupación poeta y escritora. Entre sus escritos tenemos La Máscara de Cal, que fue un poemario escrito por ella dedicado a César Vallejo. ¿Cómo conoció Georgette a César Vallejo? Georgette y César Vallejo se conocieron de una manera muy curiosa y silenciosa en el año 1927, ya que ellos vivían frente a frente en la calle Molière. Georgette era una mujer costurera, estudió en Londres, y César Vallejo era un poeta peruano. Su historia de amor siempre se oponía la madre de Georgette, ya que tuvo que fallecer para que ellos pudieran seguir su historia de amor. Se casaron en el año 1934, ya que su matrimonio solo duró 10 años, por la cual que César Vallejo falleció. Relación amorosa entre Georgette y Vallejo. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, entre miradas cómplices de una ventana a otra. Ella era una joven costurera de 18 años con estudios en Londres, y él era un poeta peruano que vivía en la ciudad Luz desde 1923. En 1927 Vallejo le hace una invitación para tomar café. Marie Travers, la madre de Georgette, se opone a la relación de ambos. Un año después de la muerte de Marie, en noviembre de 1928, ella decide comenzar el romance con Vallejo. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en París. 2 años después de retomar al país europeo tras ser expulsado de Francia por sus vínculos comunistas. La poesía y el marxismo eran las cosas que unían a la pareja. Luego Vallejo muere de 46 años de edad un Viernes Santo en París. Influencia de Georgette en la vida de César Vallejo. Según en una entrevista realizada a Anselmo, lo que rescató acerca de lo importante e influyente que fue Georgette Philippard en la vida de Vallejo, en principio hay que reconocer el afecto, el cariño y el amor, ya que hay que tener en cuenta siempre de que Georgette, al conocer a Vallejo, tuvo que dejar de lado las condiciones económicas, sociales e incluso políticas, porque ella era una chica demasiado conservadora. Vivía en París, apenas a unas 3 cuadras de la avenida principal de la ciudad y cerca del Museo del Louvre. En sentido, se valora muchísimo el hecho de que Georgette se haya enamorado de un poeta peruano mestizo y que vivía en hoteles baratos en el centro de París. Luego sabemos que supo apoyar a Vallejo en cuestiones materiales, por ejemplo en su viaje que realizó en 1929 a Rusia. Posteriormente,
decidió vender su departamento para vivir en hoteles más económicos al lado de César Vallejo. Georgette Philippard tuvo mucha influencia en la vida de César Vallejo, ya que fue una mujer que amó a un hombre, en este caso al poeta, más allá de la muerte. Fue una mujer, consecuentemente, que a pesar de quedarse viuda a los 30 años, no se comprometió con otra persona, sino más bien decidió difundir la vida y obra de César Vallejo. En el año 1938, pocos años después de haberse casado mediante matrimonio civil, ocurrió un suceso marcado lleno de dolor para Georgette Philippard, pues su amado César Abraham Vallejo Mendoza cayó enfermo un día 13 de marzo, la cual Georgette se encargó de correr con los gastos de hospitalización y no se separó de su lado. Hasta que el mismo año, unos meses después, un 15 de abril, donde César Vallejo, ya estando débil, fallece a sus 46 años de edad, causando un vacío irreparable para Georgette, donde un tiempo después confesaría ante una fuente diciendo: cuando él murió, estuve ciega durante 4 horas, estuve loca, dándonos a conocer que era tanto su amor por él que se sentía vacía hasta el punto de la locura. Vallejo dejó viuda a Georgette con tan solo 30 años de edad, una edad muy temprana, pero dándonos a conocer que para su corta edad logró amarlo a tal punto que no rehizo su vida amorosa, ya que el amor que sentía por él era eterno, tanto que ni la muerte podía arrebatar ese sentimiento. A continuación voy a hablar sobre algunos acontecimientos que sucedieron después de la muerte del escritor César Abraham Vallejo Mendoza en la vida de Georgette Philippard. Georgette Philippard, después de pasar por momentos duros por el inesperado fallecimiento de su esposo, el escritor César Abraham Vallejo Mendoza, según Fernández Palacios nos menciona que Georgette Philippard fue la encargada de difundir las obras literarias del escritor peruano. Lo que difundió fue Poemas Humanos, El Tusteno y La Fabla Salvaje. Además, también nos menciona que Georgette Philippard dedicó muchos esfuerzos para que las obras literarias del escritor peruano se vuelvan universal. Es por ello que Georgette Philippard cuidó muy cuidadosamente los manuscritos de su esposo, el escritor César Abraham Vallejo Mendoza. La llegada de Georgette Philippard al Perú. Georgette llegó al Perú y arribó al puerto del Callao un 6 de mayo de 1951, donde fue recibida principalmente por Raúl Porras y Sebastián Salazar. Un año después, en octubre de 1952, viajó a Santiago de Chuco, llegando a la puerta de la casa natal del poeta César Vallejo. La lucha incesante de Vallejo por la vida y el trabajo fue honrada en Lima. Estando en el Perú, Georgette se encargó de dejar en alto el nombre de César Vallejo. Tuvo una gran oferta por parte del periodista Juan Mejía, quien le ofrecía 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. En 1964 publica su obra Masque de Chaos, que significa máscara de calamar, y en 1965 rechaza todo intento de ponerle música a los poemas de Vallejo. En 1966 su pensión fue reducida y en 1968 se la quitaron totalmente. Durante su estancia en el Perú tuvo varios enfrentamientos con poetas, quienes trataron de denigrar el nombre de César Vallejo, obteniendo con esto una reacción en defensa a la memoria de su esposo. Muerte de Georgette Philippard. El 3 de diciembre de 1984 entra en coma a las 5 de la tarde. Tenía paralizado medio cuerpo y sufría complicaciones respiratorias renales y en edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno. Falleció en la madrugada del 4 de diciembre. Durante sus últimos años su única compañía era Rosa Espinosa, empleada de su hogar, viviendo ambas en el edificio de Marzano. Ella vivía además con 17 gatos, las cuales su empleada se encargaba de darles el atún mezclado con pan. Siendo muy incomprendida, sus últimos años de vida las pasó confiada en una silla de madera. No tenía dinero para una silla de ruedas, aunque Georgette nunca permitió que los restos de Vallejo sean devueltos al Perú, de forma de compensación.
Y bien, después de una ardua investigación podemos concluir que Georgette Philippard ha sido una de las personas que ha atravesado por un sinnúmero de altibajos tanto en su vida amorosa como en su vida social. Pero aún así podemos rescatar que ha sido una mujer persistente. También podemos decir que Georgette Philippard ha mostrado su amor y pasión en cada uno de sus poemas, dado así que es un gran don que supo aprovechar y ponerlo en práctica en su vida diaria. Es por ello que César Vallejo ha sido un gran complemento de vida para ella. Bueno, público espectador, este ha sido nuestro documental expresando los datos más relevantes de la vida de Georgette Philippard, una de las mujeres que es un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Esperamos que esto haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Georgette Philippard Marie de Travers fue la mujer que amó a César Vallejo más allá de la muerte.